corro hacia ti, Jesús, Jesús, corro hacia ti, corro a tus brazos de amor. Una línea abierta a la vida. Gracias, Señor. Bueno, vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a hacer una... Les quiero hablar, les voy a decir del principio, para que no haya sorpresa, de la intimidad con el Señor. De lo más importante que tenemos que tener todos los días, de buscar la intimidad con Él, de charlar con Él, de exponerle todos los problemas, las situaciones, lo cotidiano nuestro, aunque Él lo sabe. Pero qué bueno cuando tenemos una charla de hijo a padre, ¿no? Yo cuando preparaba esta palabra recordaba cuando mis hijos eran chiquitos, ahora el más chiquito tiene 18 casi. Pero me preguntaban, ¿cómo se hace el alfajor? ¿Cómo se hace el dulce de leche? ¿Cómo se hacen los tornados? Me preguntaron una vez. Y no me van a creer, pero encontré la forma y le expliqué. Le dije, se junta un viento de un lado, choca con el otro y empiezan a girar así porque no se pueden atravesar. Y ahí más o menos entendió. Uno de mis hijos. Así que esa relación, ¿no? De charlar con el papá, de tener intimidad, de admirarlo al padre. Porque a veces queremos saber algo y cuando lo aprendemos nos asombramos de la maravilla que es. Hoy hablaba con una hermana y decía, estuve de vacaciones y que no podía creer la majestuosidad de la obra de Dios. No podía creer que el Señor me trajo hasta acá, decía. Y todo lo hace el Señor y el Señor nos asombra. Y el otro día, si recordamos la prédica de Elías, ¿cuántos la escucharon? ¿Vieron de la garra? ¿Se acuerdan de la garra? Es así como contaba el hermano. A veces nosotros estamos en una situación en la cual estamos cómodos y no nos damos cuenta y está la garrita así, ¿no? Y nos olvidamos de entrar en intimidad con el Señor. A veces contaba la otra vez nuestro hermano Alberto, decía, si nos levantamos temprano, nos cepillamos los dientes y salimos así nomás rápido para el trabajo, estamos en el trabajo, volvemos cansados, comemos algo, nos acostamos y después vamos a hacer otra tarea y cuando queremos acordar se nos pasa el día y estamos a la deriva, no charlamos nunca con el papá, no buscamos el momento de leer la palabra, de estar en intimidad con Él. Y realmente creo que el Señor nos llamó primeramente para entrar en intimidad con Él, para estar en intimidad, para pasar tiempo con Él, para conocerlo. Seguramente cada uno llegó al camino del Señor y Él transformó nuestras vidas, pero eso es parte de la bendición de estar en comunión con Él. Y bueno, y decía, bueno, no, ¿cómo hacemos no nos damos cuenta a veces? Y explicaba bien Elías. Dice, a veces decimos, Satanás mundo, andate de acá, así nomás, cuando nos ataca. Pero tenemos que tener un estado de guerra, de alerta, de enojarnos con el pecado que nos asedia, que muchas veces se nos pone al lado, nos convence, nos distrae, nos entretiene. Y si tomamos no me sale la palabra ahora, pero si tomamos una actitud, ahí está, una actitud de pasividad, muchas veces el pecado no lo vamos a vencer, tenemos que guerrear. Miren lo que dice, los invito a lo que dice la palabra en Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, de verdad lo que decía nuestro hermano, que tenemos que enojarnos contra el pecado, tenemos que llevar
todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como dice la palabra. Y ahí es donde vamos a arrancar sonrisas del rostro del Señor. Tenemos que estar guerreando, tenemos que estar peleando, tenemos que estar en estado de alerta para que la comodidad, para que la pasividad no vuelva y nos encuentre distraídos, y cuando menos nos queremos acordar, el enemigo otra vez está con la garrita así, acariciándonos acá. ¿Vieron que hay un aparato de alambre que te meten así, te relaja? Bueno. Y hay que estar en una posición de guerrero. Y estuve buscando algunos guerreros en la palabra de Dios. Y cuando vemos guerrero, el primero que se me vino a la mente es David, ¿no? David, a ver si tenemos por ahí. Ahí está David, peleando con Goliat. Vamos a leer la palabra, a ver qué dice la palabra en 1 Samuel 17:37. Estoy leyendo ahora en versión TLA, que me gusta mucho. Dice: si Dios me ha librado de las garras de los leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. Lo que quiero rescatar de esto, de lo que me hablaba el Señor, es que David sabía, era un guerrero y sabía que tenía una tarea. David tenía una tarea que hacer. En su momento era pastor, cuidador de ovejas. Cuidaba las ovejas y dice que las defendía tanto que a veces venía un león, a veces venía un oso, y dice que el Señor lo empoderaba y los mataba. Entonces cuando tuvo que enfrentar a Goliat, todos lo miraban. Dice que Saúl le decía: pero si vos sos un niño y este es guerrero de hace muchos años, de hace mucho tiempo, te va a matar. Y él le dijo: no, el Señor está conmigo, el Señor me libró de las garras de los osos, de los leones. El Señor está conmigo. Y David sabía que tenía una tarea que realizar. No estaba en estado de pasividad, no estaba tranquilo, mirando el Facebook, como a veces puedo estar yo, mirando alguna película. No, David sabía que él era un guerrero, que él iba a ser rey. Y para llegar a ser rey tenía que batallar, muchas batallas. Tenía que pelear. Entonces se ocupaba de eso. Él sabía que su tarea en ese momento era batallar. Y sabía que Dios lo iba a librar. Después David tenía 3 guerreros. Vamos a leer en 2 Samuel 23, del 12 al 17. Tenía 3 guerreros David. Uno se llamaba José, otro Eleazar y otro Sama. Tenía muchos guerreros David, perdón. Pero había 3 principales. Dice, estos eran famosos. ¿Por qué? Por cómo peleaban, por cómo defendían al rey, cómo se comprometían con la tarea. Dice José, una vez dice que con su lanza mató 800. Otro Eleazar dice que una vez defendió un campo y dice que la espada se le quedó, dice la Biblia, se le quedó pegada en la mano. Hay una versión que dice se le acalambró la mano, pero siguió peleando con la mano acalambrada y venció. Sama dice que una vez tenía que defender un campo de lentejas y se habían ido todos los guerreros que estaban con él. Y él se quedó junto a David y venció. Y dice que cuando vieron que él se quedaba, volvió el ejército a ayudarlo. Pero cuando llegó ya había matado a todos. Y estos 3 dice que una vez estaban acampando con David y David dijo, si yo pudiera beber del agua que está allá donde está el enemigo, del pozo. Vamos a leer en 2 Samuel 23, 12 al 17. Bueno, ahí está, ahí arranca de no. Dice, Sama no se movió del campo, sino que lo defendió y mató a los filisteos. Este día Dios le dio una gran victoria.
Dice, hubo varias ocasiones en las que, dice, los valientes, no alcanzo a leer, realizaron grandes actos de valentía. Una vez al comienzo de la cosecha, estos 3 valientes fueron a ayudar a David, que estaba en la cueva de Adulam. Los filisteos se habían acampado en el valle de Refaim. En esa ocasión David estaba en la cueva, mientras que un grupo de filisteos estaba en Belén. David tenía sed y dijo, ¿cómo quisiera yo que alguien me trajera agua del pozo que está junto a la entrada de Belén? Enseguida los 3 oficiales fueron al campamento filisteo y sin que nadie lo viera sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. Sin embargo, David no quiso beberla. Prefirió derramarla como una ofrenda a Dios y dijo, que Dios me libre de beber esta agua. Estos hombres arriesgaron su vida por traérmela, así que no la tomaré. Lo que quiero rescatar acá es que estaban estos 3 guerreros pendientes de lo que su rey quería. Y así como David sabía que tenía una tarea, estos guerreros decían, nosotros estamos al servicio de nuestro rey. Esa es otra característica del guerrero. Tenemos que saber que estamos al servicio de Dios. Y estos 3 guerreros estaban, no solamente que eran muy buenos, sino que estaban tan cerca del rey que podían oír, porque David no se paró y dijo, yo quiero agua que está en el campamento de enfrente, sino que hizo como un suspiro, si pudiera yo beber de esa agua. Y escucharon y dijeron, vamos. Y capaz que alguno le dijo, no, que te van a matar. Estamos al servicio de nuestro rey. Y fueron y volvieron sanos y salvos. Estaban pendientes de qué quería su rey. Qué bueno que nosotros podamos preguntarle todos los días al Señor, ¿qué puedo hacer, Señor, hoy por vos? Porque estoy a tu servicio. Después, bueno, estábamos ahí en Samuel 1 y Samuel 2, pero ahora me gustaría ir al libro de Jueces. Y estaba Josué, otro guerrero. El Señor le dijo, guerrero esforzado y valiente, y se estaba escondiendo. Josué, vamos a leer en Jueces 10, 12 y 13. Josué dice que le pidió al Señor, dice la palabra de Dios, ¿no? Le pidió al Señor que le confirmase. Y le dijo, si vos sos Dios, porque se le apareció el ángel de Jehová, y le dijo, si... Allá me están corrigiendo. Bueno, disculpen los nervios. Bueno, se le apareció Dios, le apareció. Y le dijo, si vos sos Dios, espérame acá que voy a hacer una ofrenda. Voy a buscar, voy a matar, voy a cocinar. Y cuando volvió, estaba ahí, esperándolo. Y Gedeón sabía que le estaban pidiendo que enfrentara un ejército muy grande, muy grande. Entonces pedía confirmación, porque sabía, decía yo solo no puedo. Y dice que formó un ejército de 32.000 hombres. Pero dice que el ejército que tenía enfrente era como langostas. Se veían, dice, acampar así y no tenían fin. Y el Señor le dice, no, pero son muchos. ¿Cómo son muchos? Nosotros somos 30 y pico y mirá, estos son infinitos. Sí, no, le dice el Señor. Porque si no vas a creer que lo mataste vos, que le ganaste vos. Y en realidad yo quiero que entiendan que es por mi poder. Y le dijo, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, hablarle al pueblo, le dice el Señor, y explicarle que, porque hay algunos que tienen miedo, que los que tengan miedo se pueden retirar. Y entonces dice que se retiraron 20.000, 22.000, porque quedaron 10.000.
Y de esos 10.000, dice el Señor, todavía son muchos. ¿Cómo son muchos? Sí, decirle que vayan y beban porque yo de ahí quiero filtrar, quiero que queden algunos. Y quedaron 300, bebieron del agua, algunos tomaron el agua en el río con su mano y otros se arrodillaron y bebieron directamente del río. Y dice, apartá a los que acerquen el agua con la mano a su boca, apartá a los que esos son los que van a pelear. Y quedaron 300. Y acá el Señor le resaltó bien a Gedeón, que no iba a ser la mano del hombre, que no iba a ser la mano del pueblo, sino que iba a ser Él que estaba en medio, que Él los iba a derrotar. Y los invito ahora a leer en Jueces 10, 12 y 13. No sé si lo tenemos ahí. No, este no es. Me equivoqué yo entonces. Me equivoqué de la cita, perdón. Bueno, dice que el Señor le demostró al pueblo que el que vencía era Él. Que el que realmente iba a vencer no iba a ser la mano del hombre, no iba a ser porque ellos pelearan bien, sino que el Señor dijo, es imposible que estos 300 le ganen a tanta cantidad de guerreros. Y lo van a vencer porque estoy yo, porque Dios es Dios, el que vence con nosotros. Y Gedeón entendió. Ah, no, pero era Jueces 6, 15, 16, perdón. Jueces 6, 15, 16. Ahí está. Gracias. Gedeón le preguntó a Dios, pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de mi familia. Dice, sí, yo no soy nada, Señor. Esto Gedeón lo entendió desde el principio. Otra característica del guerrero, entender que sin Dios no se puede batallar. Después lo tenemos a Sansón, otro guerrero. Y los invito a buscar Jueces 15, 14 y 15. A Sansón lo habían entregado, lo entregaron atado. Lo entregaron porque lo iban a buscar para matarlo y donde él se había escondido, dijeron, bueno, te vamos a entregar a Sansón porque si no nos van a matar a nosotros. Y Sansón le dice, bueno, pero prométanme que ustedes no me van a matar, sino que me van a entregar. Sí, te prometemos que no te vamos a matar. Lo ataron con sogas nuevas, dice. Y miren lo que pasó. A ver si tenemos la cita. Dice, cuando se acercaron a Lejí, los filisteos, muy alborotados, salieron a su encuentro. En ese momento, el Espíritu de Dios llenó a Sansón de fuerza y éste reventó las sogas que le sujetaban los brazos y las manos como si fueran hilos viejos. Y habla ahí que luego encontró una quijada de burro. Dice, luego encontró una quijada de burro que todavía no estaba seca y con ella mató a muchos filisteos. Sansón, el hombre más fuerte del que habla la Biblia, no era nada si no era lleno del Espíritu de Dios. Si el Señor no estaba sobre él. En cada batalla que vamos a ver de Sansón, en la historia de Sansón, en cada una dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón. Acá dice, el Espíritu de Dios llenó a Sansón. Cuando Sansón descuidó su santidad, el Espíritu de Dios se fue de Sansón y Sansón fue vencido. Tenemos que ser llenos, hermano. Tenemos que buscar la llenura. Tenemos que tratar de todas formas para que el Señor esté llenando nuestra vida todos los días. Y acá vemos 4 características de los guerreros, ¿no?
Una es la de Sansón, que era lleno del Espíritu Santo. David, que tenía una tarea, sabía que tenía que cumplirla. Los guerreros que sabían que amaban servir a su rey. Y Josué, que sabía que sin Dios no era nada. Gedeón, perdón. Sabía que sin Dios no era nada. Y ¿cómo hacemos? Porque decíamos hoy que el reino de los cielos sufre, decía la palabra de hoy, ¿no? Que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino del cielo sufre violencia y es de lo que los arrebatan, ¿no? Vamos a leer de nuevo, pero vamos a buscar en otra versión, que me gustó más. Mateo 11:12, la versión TLA, que le di ahí a la chica. El celular se me volvió loco. Dice, miren qué linda esta versión, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza y sus enemigos solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces tenemos que ser decididos y valientes, tenemos que ser guerreros, tenemos que estar en esa posición en la cual no está la garrita así, acariciándonos. Tenemos que enojarnos contra el pecado, tenemos que cuidar la santidad, debemos buscar estar en santidad, debemos pelear por ella. Pero tenemos que entender estas tres cosas, estas cuatro cosas, que es una tarea que tenemos que hacer, que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que debemos amar estar al servicio de Dios y que sin Él no somos nada. Miren lo que dice en Romanos 16:20. A ver si está, que no lo busco acá. Dice, así que el Dios de paz pronto vencerá a Satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes. Que Jesús, nuestro Señor, siga mostrándole su amor. ¿Quién va a poner a Satanás bajo nuestros pies? No vamos a ser nosotros. Nosotros estamos a disposición de Dios. Y la forma de estar a disposición de Dios, la forma de batallar, es estar en intimidad con Él, buscar la intimidad con Él. Todos los días. Nosotros no podemos subir a pelear contra un atleta si no estamos preparados. No podemos correr una carrera contra un atleta si estamos preparados. No podemos, tenemos que instruirnos, tenemos que prepararnos. Y la forma es estando con Dios, porque nosotros no lo vamos a hacer, va a ser su poder que venza al enemigo. Nosotros tenemos que ponernos en disposición, tenemos que poner nuestra voluntad a su servicio para poder entender que el que vence es Él, no vamos a ser nosotros. Pero la tarea que tenemos que realizar, más que ninguna, porque el Señor nos llamó a ser guerreros, pero primero tenemos que entender que tenemos que pasar tiempo con Él. Primero tenemos que entender que debemos buscar estar con Él, porque si pasamos tiempo con Él, vamos a tener primero claro que tenemos una tarea. Vamos a estar a su servicio, vamos a estar llenos del Espíritu Santo y vamos a entender que sin Él no podemos nada, que sin Él no le vamos a ganar a nadie. Es Él el que pelea, es Él el que batalla, es Él el que convence, es Él el que abre puertas, es Él el que cierra puertas. Muchas veces decimos, sí, pero tengo enemigos, tengo vecinos que me hacen la contra, tengo amigos, tengo compañeros de trabajo. En la intimidad con Dios aprendemos a que el Señor los vence. Y si tenemos que guerrear, guerreamos ahí, de rodillas. Ahí es donde vencemos.
donde Él vence, porque Él me lleva de la mano, así como un padre lleva de la mano a su hijo. Así como cuando recién hoy decía que mis hijos me preguntaban cosas y uno le contesta lo mejor que puede para la edad que tienen y que puedan entender. Hay cosas en las cuales el Señor va a tratar con tu vida y te las va a hacer entender. Y te la va a explicar hasta que la entiendas. Pero debemos estar a su servicio de rodillas en la intimidad con Él. Debemos buscar la intimidad. Debemos tomarnos el tiempo de leer la palabra. Porque si no son palabras vacías. Podemos decir un montón de cosas de Dios, pero si no tenemos un conocimiento de Él, si no buscamos que Él nos refresque, que Él nos renueve. Si tenemos algún pariente, algún vecino y dice, vení a orar porque estoy enfermo y queremos llevarle la palabra, tenemos que tener un momento de búsqueda, de oración, para darle direccionado lo que Dios quiere decirle a esa persona. Porque si no, nos subimos al ring a pelear con un atleta sin entender cómo es la pelea. Va a ser fácil que nos venzan. Vamos a llegar como ayer explicaba el predicador, el pastor, decía, si nosotros venimos, nos cargamos el domingo y el lunes, el martes ya va cayendo la euforia y el miércoles caemos de nuevo. Y explicaba claro, y decía, uno tiene que estar continuamente sabiendo lo que es para Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero el que es adorador, decía, no es adorador el domingo nada más. Es adorador todos los días, todas las horas, en todo momento. El guerrero, el siervo, el hijo, lo es en todo momento, a cada instante. Y cuando no entiende algo, ¿qué pasa, papá? ¿Por qué? ¿Cómo es? Decime, explícame. Y el Señor te lleva de la mano así. Como había una foto, ahí está, de la mano de mi padre. Y así, de la mano de papá, es más fácil, es más lindo, apreciamos mejor, entendemos mejor. Porque con nuestras propias fuerzas no se puede. Con nuestras propias fuerzas no vamos a lograrlo. El enemigo no juega, el diablo no juega a ser diablo. Y sabe bien lo que está haciendo. Y nosotros tenemos una tarea, que es estar en intimidad con el Señor. Tenemos una tarea. De ahí el Señor te va a decir, bueno, ahora guerreá, ahora batallá, ahora lee la palabra, ahora predicá, ahora hace silencio. Pero tenemos que buscar la intimidad con el Señor. Hoy decía Gustavo, todos tuvimos la oportunidad de agradecerle a Dios de un día más de vida, de que estamos aquí. Y eso es la intimidad. Ser sincero de corazón con el Señor. Puede ser que en el día no tuviste un tiempito para apartarlo para Dios. Tenés que buscarlo. Pero aún así, podemos estar con el corazón franco, con Dios decir, Señor, no puedo con esto. ¿Cómo hago? Ayúdame, Señor. No sé vencerlo. Porque es la única manera, hermanos. Es la única forma. Y así es como el Señor va a poner al enemigo bajo nuestros pies. No porque yo soy bueno, no porque yo sé, no porque a mí me parece, sino que es Él, el creador de todas las cosas, que manda a la creación que le obedezca. Y el enemigo es creación. Y cuando Dios manda, el enemigo tiene que obedecer. Seamos conscientes, hermanos. Invito, si los músicos quieren ir subiendo, seamos conscientes de que Él es nuestro comandante en jefe.
de que nosotros debemos estar a su servicio, a sus órdenes, pero buscar a ver qué tiene para decirme hoy. Buscar a ver qué es lo que quiere hoy de mí el Señor. La otra vez hacíamos unos domingos atrás hacíamos una comparación, ¿no? Decíamos que los romanos, cuando venía el comandante en jefe de los ejércitos, venía por la plaza, se agrupaban al costado y comenzaban a hacer sonar los escudos con las espadas, y golpeaban, y hacían bullicio, y hacían fiesta, porque venía el comandante de los ejércitos. Porque Él es el que nos va a llevar a la victoria, porque Él es el que nos va a llevar adelante. Él es el que nos va a mostrar, nos va a enseñar, nos va a ubicar, nos va a acomodar. Sin Él no somos nada. Sin Él tenemos la batalla perdida. Entonces, quiero terminar con esto, pidiendo disculpas por los errores. Espero que se haya entendido, pero quiero que hagamos bullicio, festejemos al Señor, a nuestro comandante de los ejércitos. Decía, se llama fragor. Los guerreros hacían ruido, golpeaban el escudo. Vamos, vamos, vamos. Hacían aplausos, la gente que estaba en la plaza. Y victoriaba a su rey, victoriaba al comandante de los ejércitos, al que lo iba a llevar a la victoria. Porque Él los direccionaba, porque Él los amaba profundamente. Y Él mandaba y ellos obedecían. Y estaban dispuestos a dar su vida por Él. Estaban dispuestos a gastar su vida. A este comandante de los ejércitos es el que seguimos, el que amamos, el que obedecemos y estamos a su servicio. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios sé que